¿Cuáles son las debilidades más comunes en la comunicación de un profesional? ¿Ser hábil en la comunicación puede aumentar las posibilidades de negocio? Estás escuchando Comunicación Activa, el podcast sobre la comunicación y su impacto en nuestra vida diaria. Para hablar sobre oratoria, comunicación y abrirse a mejores oportunidades, he invitado a Sebastián Lora. Mira, Sebastián quería fundar su propia aerolínea, pero en mayo de 2009 dio un discurso en una boda ante 600 invitados y descubrió su pasión por la oratoria. Hoy se dedica a formar emprendedores, ejecutivos y grupos de profesionales a través de cursos presenciales en Europa, Latinoamérica y Estados Unidos para ayudarles a vender sus ideas y proyectos y con eso impactar positivamente a sus organizaciones y a sus propias carreras. Su canal de YouTube cuenta con más de 550,000 suscriptores y más de 28 millones de visualizaciones. Autor de los libros Imparable y Haz que te escuchen y triunfa con tus ideas. Es speaker TEDx, ha compartido escenario con Tony Robbins, Doug Lipp, Ismael Cala, Andy Stallman, entre otros, y ha tenido participaciones en televisión española, Univision, Huffington Post, Forbes y otros medios. Antes de hablar con Sebastián, quiero invitarte a que mantengamos abierta la conversación sobre el impacto que tiene la comunicación todos los días, porque no importa dónde tú estás, no importa lo que haces, el rol que juegas en la organización, tu nivel profesional, no importa tu edad. Todos los días comunicamos, pero lo más importante es que todos los días podemos dar pasos para mejorar en la comunicación. Pues todos los días yo escribo un email muy cortito y su premisa básica es que se pueda leer en menos de un minuto sobre la comunicación y su cotidianidad. Allí vas a conseguir experiencias, imágenes, recomendaciones de libros y podcasts y cualquier otro recurso que llegue a mis manos que nos ayude a ser mejores comunicadores en el ambiente donde estemos, no importa dónde estés. En la descripción de este episodio vas a conseguir el link para que te suscribas y hablemos un ratito todos los días. Ahora sí, Sebastián, bienvenido a Comunicación Activa. Gracias, Germán. Gracias por la invitación. Muy contento de estar aquí. Gracias a ti por tu tiempo. Oye, Sebastián, ¿qué pasó en esa boda con 600 invitados que más allá de la cantidad de invitados que pueden ponerte un poco más o menos nervioso, descubriste que sí te encantaba aquello de hablar en público? Mira, más importante que lo que ocurrió en la boda fue lo que ocurrió antes. Y es que cayó en mis manos un libro de Dale Carnegie llamado El camino fácil y rápido para hablar eficazmente. Y que además, el momento en que decidí que iba a dar el discurso, pues lo hice estando borracho. Si no hubiese estado estos dos elementos en la ecuación, o no lo hubiera hecho o habría salido muy mal y tú y yo no estaríamos en esta conversación. Pero básicamente, lo de estar borracho fue 25 de diciembre, aquí de noche, mi tío Tony en Santo Domingo, mediodía, los dos nos habíamos pasado de vinos o de ron o de tu bebida favorita y fue ese momento en que me dice, tienes que venir a la boda, yo le digo, no tengo dinero, él me dice, yo te invito y yo le digo, pues voy a dar un discurso. Desde la locura que te da un poquito de alcohol, pues no sabía que iba a haber 600 invitados. Si lo hubiese sabido en ese momento, probablemente habría dicho que no se me hubiese ocurrido. Pero lo otro es que en esa época un antiguo compañero de universidad me recomendó un libro sobre habilidades de comunicación, oratoria, y creo que fue otro del Carnegie, pero en el fondo ese fue el que cayó en mis manos. Y me enseñó la importancia, uno, de prepararse y la segunda, de contar una historia. Y la realidad es que aquel día en esa boda lo pasé mal por los nervios, pero como era una historia real de mi vida con mi primo cuando éramos niños, salió del corazón, pero mucha preparación, al final salió dignamente. Y eso abrió en mí la curiosidad para comenzar a investigar. Y una cosa llevó a la otra y al cabo de unos años pues me lancé a hacer lo que hago hoy. Y ahí tú conseguiste, o diríamos probablemente no fue consciente, pero allí tú descubriste esa mezcla que me has hecho notar ahora, preparación, más contar una historia, más otras cosas que han sucedido, pero esa mezcla, ¿verdad? De prepararte antes de estar ante la gente y contar historias, el tema del storytelling en medio de un discurso, una comunicación, lo que tienes que decirle a otras personas. Mira, evidentemente comenzó ahí porque esa era una de las premisas principales del libro. Y por suerte, yo siempre fui el típico empollón, el gafitas, el nerd. Y yo me tomaba la parte académica con mucho rigor. Y para mí esto era casi académico, dadas las circunstancias. Y me lo estudié el libro. Y con las indicaciones del libro me preparé exhaustivamente. Cuando digo exhaustivamente es que lo habré ensayado muchas veces, no recuerdo cuántas.
Pero a raíz de eso me di cuenta de que subirse a un escenario, te estés jugando mucho, te estés jugando poco, cuando no tienes experiencia, es una situación complicada porque te conecta con tus fantasmas del pasado y si no tienes las herramientas adecuadas, no lo vas a hacer bien. Sí. Sí. Ahora, ¿qué estudiabas en la universidad, Sebastián? Ingeniería industrial. O sea, nada que ver. Nada que ver con la oratoria, con la comunicación, nada que ver con lo que estás haciendo hoy día. Mira, eso te demuestra algo de lo que hablan muchos emprendedores, influencers como Gary Vaynerchuk, y es que salvo para áreas muy específicas como la medicina, como la propia ingeniería, arquitectura, las ciencias en general, para estas sí es necesaria una carrera universitaria y máster y probablemente en algunas ocasiones un PhD, pero para lo relacionado con negocios y habilidades como tal, lo importante es tener ganas y buscar el aprendizaje por tus propios medios. A mí, evidentemente, la universidad me ayudó a moldear mi cabeza, me ayudó a ver que las cosas importantes requieren esfuerzo, pero de lo que yo aprendí en la universidad, más allá de estructura en mi cabeza, es que no recuerdo prácticamente nada de lo que estudié, salvo una frase que me marcó mucho y que digo a día de hoy todavía, es garbage in, garbage out. Cuando un proceso productivo entra basura, por muy bonito que sea el lazo al final, siempre sale basura. Aquí aplica lo mismo. Sí. Ahora, Sebastián, ¿qué pasó allí para conocerte un poco más antes de entrar en materia de tu contenido y de tu especialización? Pero, ¿qué pasó con aquello de que querías ser dueño de una aerolínea? Mira que me identifico con ese sueño. Hay un libro que se llama The Art of Work y el autor Jeff Goins en el primer capítulo lo titula Listen to Your Life, escucha tu vida. Este es un libro que va sobre cómo encontrar un trabajo de propósito y durante muchos años yo estuve indagando sobre cómo encontrar de una forma u otra el encaje entre propósito, pasión, capacidades y todo esto. Y ese libro, pues justamente desde el inicio dice que para poder llegar a hacer un trabajo de propósito, muchas veces la vida te va diciendo cosas y solo si la escuchas puedes actuar en consecuencia. Eso no significa que lo que te dice luego lo vas a llevar a la práctica de manera instantánea o que en el fondo ese va a ser el resultado, pero sí que a la hora de decirte cosas, la vida, si la escuchas, eso te permite entrar en una especie de inercia positiva, una dinámica adecuada en la que comienzas a verte casi en tu elemento o in the zone, como hablan ahí, y no sé, en un momento dado a mí me pareció que podía ser muy interesante dedicarme al mundo de la aviación. No recuerdo de dónde viene. Yo tuve la dicha que con mi abuelo nos fuimos de viaje de nuestra niñez a muchos sitios y muchas veces. Comencé a viajar a los 4 años y soy un suertudo en ese aspecto. Y supongo que eso tuvo algo que ver, pero las razones exactas por las cuales en un momento dado me apeteció montar una aerolínea las desconozco. Lo que pasa es que esto sí que fue el aliciente para empujarme a buscarme la vida en España, porque en República Dominicana no hay estudios de ese estilo. En aquella época el sector de la aviación era muy incipiente, a día de hoy se ha desarrollado bastante más, pero aún así le queda mucho recorrido en comparación con Estados Unidos o con Europa. Entonces me puse a buscar y encontré varios países donde daban una especie de máster enfocado en el negocio de las aerolíneas y en España encontré el más barato de todos. Okay. Y como yo, otra de las dichas que tengo es que tengo pasaporte francés, se me facilitó venir a España en términos de permiso de estudio y de trabajo, y con un poco de ayuda económica de mis padres y luego buscándome la vida por aquí, di el salto y comencé a estudiar aviación y durante unos 5 años estuve en el sector aéreo, que fue lo que me trajo a Mallorca. Pero la vida da muchas vueltas y si además la escuchas, te vas dando cuenta que te dirige por un lado y luego hay un giro inesperado, pero que tiene todo el sentido del mundo. Y eso fue lo que me acabó trayendo aquí. Ahora, resulta que estás en el área de formar, entrenar a profesionales y eso te ha llevado a pues, fantásticos escenarios y te ha permitido estar con personas que son referentes globales. ¿Cómo ocurrió ese giro en tu vida para llegar a dedicarte a lo que te dedicas hoy? Pues es justamente lo de la boda. Lo de la boda despertó en mí una especie de curiosidad. Tras ese discurso, entre otras cosas, sobreviví
salió medianamente bien. Juzgando por lo que me dijo mi familia, salió fabulosamente bien, pero la familia nunca es objetiva. Pero sobre toda la cosa me dio la sensación de que lo hice bien. Y además despertó una especie de euforia en mí. Me gustó. No sé si fue dopamina, serotonina o cualquier otra de estas hormonas, pero me gustó la experiencia. Y eso me llevó a buscar. Y yo ya vivía en Madrid en aquella época y comencé a investigar y di con Toastmasters, que es la organización mundial más grande de oratoria, que tenía varios clubes allí en Madrid, y me inscribí en 2 instantáneamente. Y eso me llevó a practicar constantemente. Entonces, cada miércoles yo iba al club de oratoria y hablaba en público y recibía feedback. Y hablaba y recibía feedback, y hablaba y recibía feedback. Y eso me comenzó a llamar cada vez más la atención. Y es ahí donde comenzamos a ver que no es que algo te apasiona y luego se te da bien. Normalmente ocurre a la inversa. Cuando ves que algo comienza a dársete bien y te gusta el resultado, comienza a apasionarte. Y yo diría que el tema de la comunicación, en mi caso, comenzó como medio para sanar una herida. Yo era muy retraído y tímido. La palabra no necesariamente tímido, aunque mi madre considera que sí que lo era, pero era más bien inseguro. Y me costaba acercarme a las chicas, y con gente que no conocía me sentía pequeñito. Y yo busqué las habilidades de comunicación más por una cuestión social. Pero en ese interín cayó en mis manos aquel libro que me llevó a dar ese discurso. Ese discurso salió bien y dije, aquí hay algo interesante, que me llevó al club de oratoria. Del club de oratoria comencé a inscribirme en cursos, a leer contenido, leer libros, y luego yo comencé con mi blog. Al cabo de un tiempo, mi esposa, en aquella época mi novia, me impulsó a comenzar mis contenidos en vídeo. Y fue muy gradual, porque aquel discurso fue en 2009, pero yo di mi primer curso en 2013 y yo dejé el mundo empresarial en 2016. Entonces, entre 2013 y 2016, compaginaba el mundo corporativo. En aquella época ya había cambiado de industria, estaba en el sector hotelero, y hacía cursos en sábados o me tomaba vacaciones para poder impartir cursos en empresas, y fue muy gradual. Escuchándote, pienso en las personas que están escuchándonos ahora, que están escuchando este podcast o nos están viendo en YouTube, y pueden sentir que tienen habilidad para la comunicación, pueden sentir que les gusta hablar, que quieren abrirse oportunidades para hacerlo mejor y probablemente para practicar, porque creo que tuviste una escuela que te permitió hacer algo que no es normal hasta que tú te expones de esa manera. Tú decidiste que querías estar todos los miércoles en un club de oratoria y ponerte al frente de la gente. Muchas veces queremos mejorar en alguna habilidad, pero no nos exponemos a la situación que nos va a obligar a mejorar. Sebastián, ¿cuál sería esa, en base a tu experiencia, esa ruta que le recomendarías pienso en gente que está trabajando, gente que está en una organización que les toca dar resultados, que les toca hablar con sus compañeros de trabajo, o probablemente todavía está estudiando y le toca ponerse frente a sus compañeros de clase y ser un mejor comunicador? ¿Qué es ese ABC que tú dirías, pues, si tú quieres mejorar como comunicador y no has tenido experiencia todavía, empieza haciendo esto? Mira, el ABC yo creo que viene un poquito más adelante. En ese momento lo único importante es el A, y es buscar exposición. Porque las habilidades solo se aprenden con práctica y feedback. No hay una píldora mágica. No hay un libro que lo leas y al día siguiente eres mejor comunicador. Es como en Matrix, que te enchufan una habilidad a través de un palo directo al cerebro consciente. No ocurre así. Requiere que estés allí fuera. Lo que pasa es que yo diría que el error número 1 que cometen las personas que no son buenas comunicando es rehuir de la visibilidad y la exposición pública, porque da miedo, es normal. Produce inseguridad o despierta nuestras inseguridades y los fantasmas del pasado, lo que te comentaba hace un ratito. Y la vida es mucho más cómoda cuando no te enfrentas a tus miedos. Lo que pasa es, como he escuchado 1000 veces y no recuerdo, no sé a quién atribuir la cita, lo grandioso está del otro lado de la zona de confort. Perdona. Entonces, ¿eso qué significa? Que si quieres ser mejor comunicador, tienes que estar en una situación
o en situaciones que de manera frecuente te expongan a comunicar mejor y a poder analizar tu desempeño, ya sea en primera persona, ya sea con alguien de confianza. Que no lo tienes en el trabajo porque estás en una situación muy junior, pues te metes en clubes de oratoria, claro, o en clubes de lectura y participas activamente, o en claro, cualquier otro contexto social donde puedas interactuar con personas nuevas. Y de hecho, yo tengo un vídeo en YouTube sobre cómo desarrollar tu carisma y yo le llamo contexto carismático, aquellas situaciones donde nos sentimos lo suficientemente cómodos para ser nuestra mejor versión, y todos los humanos la tienen, siempre que tengan la cabeza sana. uh-huh. Lo que ocurre es que hay personas que tienen un contexto carismático más amplio que otros, pero al fin y al cabo es una cuestión de sentirte cómodo en un círculo determinado, y eso comienza con gente afín a ti. Y normalmente suele comenzar con poquita gente a la vez. Entonces, si no tienes un trabajo que todavía abra las puertas a exponerte a reuniones, presentaciones y contextos en los que tienes que hablar frente a grupos de personas, pues inscríbete a algún tipo de asociación de tu hobby favorito, donde tengas que discutir, reflexionar frente a grupos de personas, y luego te darás cuenta que en el fondo no es tan difícil. Eso luego te llevará al congreso anual de ese tipo de personas y verás que ahí te sientes cómodo como para ahora hablar frente a 20. Y poco a poco vas ensanchando esa zona de confort. Y si lo llevamos al trabajo, si de verdad tienes el compromiso contigo mismo de desarrollarte, pues tienes que buscar la manera de plantarte frente a situaciones de este estilo. La próxima reunión, pues pídele a tu jefa ser moderador de la reunión. Y como moderador de la reunión tienes que dar el contexto al inicio, marcar las pautas, ir dando la palabra a las personas, como un primer acercamiento a poder hablar frente a la gente. Y claro, cualquier profesión que vaya progresando tarde o temprano te lleva a exponerte frente a grupos de personas. Incluso la gente que se dedica a ser programador, que durante muchos años está solo frente a su ordenador o frente a su supervisor, en algún momento va a tener que presentar un proyecto frente al comité ejecutivo. Entonces, aquí de lo que se trata es fundamentalmente no solo no rehuir, sino buscar las posibilidades que te permitan hablar frente a grupos de personas. Y verás que comenzando poco a poco, con poquita gente o gente con la que te identifiques, con la que sientas afinidad, verás que es relativamente más simple pasar de 1 a 3, luego de 3 a 7, de 7 a 15, así sucesivamente, que pretender pasar de 1 a 100. Claro. Eso sí que da un infarto. Claro. A menos que estés pasado de tragos y digas, bueno, empiezo con 600, ¿verdad? Mira, sí, Sebastián, pero ¿qué ocurre? Yo me aventuré a esa boda pasado de tragos, pero yo di el discurso completamente sobrio. Interesante. Porque eso sí que no funciona, emborracharte y luego pretender hacer un buen trabajo en público. Sí, no como con los cantantes de salsa o de rancheras que se echan unos buenos tragos de tequila o ron y después suben al escenario y dan lo mejor. Sebastián, pero has dado una clave que me parece que es útil para cualquier habilidad, que es práctica más feedback. Y ese atajo, o por llamarlo de alguna manera, esa combinación requiere que nosotros seamos intencionales en buscar las oportunidades de práctica. O sea, no quedarme sentado. Eso es como el jugador de fútbol, por ejemplo, tiene que ir a la cancha y tiene que pasar horas en la cancha, aunque venga con una habilidad natural, porque creo que podemos coincidir en que hay personas que por su temperamento, su personalidad, tienen una habilidad natural o están más aproximados a la comunicación. Sebastián, pero yo te escucho y consigo con lo que dices algo que se repite cuando hablamos de este tema de oratoria, y es que demanda recursos del interior del individuo. Y me gustaría que nos contaras un poco sobre eso, porque estar allí, o sea, aventarse, estar dispuestos a hablar en público, requiere superar temores. Hablaste del temor y de estar consciente que probablemente tus mayores logros y satisfacciones están del otro lado de la zona de confort. Y eso requiere seguridad personal, y eso probablemente requiere que no le des tanto peso
o sepas discriminar las opiniones negativas de las recomendaciones y sugerencias que en buena fe te hacen otras personas, pero demandan recursos en tu estructura, en tu estructura emocional para poder ir adelante. Especialmente, hablaste del caso del programador. Un programador puede pasar años sentado detrás de un monitor y nunca tener que interactuar con nadie, pero cuando hablamos de la comunicación, y más adelante hablaremos acerca de eso como una habilidad que se demanda mientras más arriba escalas en la organización, demanda cosas de adentro de ti. ¿Cómo has visto, cómo has lidiado eso con tu formación con directivos, gerentes que probablemente no tienen esa seguridad interior para convertirse en mejores comunicadores? Mira, tengo que comenzar con cómo he trabajado conmigo mismo o cómo ha funcionado conmigo. Curiosamente, hace unos meses yo tengo la edad de que todavía entro a Facebook. y Facebook me recomienda algunas cosas a veces que son interesantes para mí. Recuerdo un día un reel cortito que decía el tipo, no recuerdo muy bien quién, la autoconfianza es la evidencia que tienes propia de que puedes. Es evidencia pasada de que puedes. De que puedes X. Porque la autoconfianza está relacionada con un X, con una situación. Yo puedo tener mucha autoconfianza hablando en público, pero luego no tengo autoconfianza en punto de cruz. Porque yo hice punto de cruz a los 7 años. Por lo tanto, autoconfianza es evidencia pasada de que puedes. Y eso a mí me recuerda mi propio proceso de evolución en el mundo de la comunicación, trabajando con empresas y grandes empresas. Mis primeros trabajos en empresas a mí me daban mucho miedo la posibilidad de enfrentarme, entre comillas, a altos directivos. ¿Por qué? Porque yo era muy junior. A día de hoy, aunque yo nunca tuve un puesto de alta dirección, ni cerca, yo llegué a ser manager, llevo mucho tiempo ya trabajando con gente prácticamente a cualquier nivel de la jerarquía empresarial y me he dado cuenta que gracias a la experiencia acumulada en comunicación, pero también la experiencia acumulada escuchando las situaciones de las diferentes industrias, de los diferentes cargos, de repente tengo una visión un poco más amplia, más estratégica que me permite aportarle valor a gente a cualquier nivel de la organización, en casi todo contexto. Todavía me falta mucho recorrido, por supuesto, pero hoy en día yo me puedo sentar ante cualquier persona y no me voy a cagar en los pantalones. Siento que puedo ofrecer algo de valor. No significa que me vayan a contratar, pero siento la certeza de que tengo algo valioso que ofrecer o que con mi trayectoria puedo aportarles algo si considero que tras la conversación descubro alguna necesidad o punto de dolor donde yo pueda aportar. Ahora bien, ¿eso cómo impacta en el trabajo que hago con personas en el mundo empresarial, directivos en este caso? Bueno, puede que tengas un directivo muy técnico y como es muy técnico no tiene mucha experiencia acumulada hablando en público o le cuesta socializar frente a personas desconocidas, pero es alguien que tiene un bagaje acumulado y tiene un puesto directivo porque ha demostrado valer. Y además, muy probablemente es capaz de conseguir grandes resultados en reuniones más pequeñitas o con personas dentro de su burbuja o gente que depende de este individuo. Y volvemos a lo de antes. Es cuestión, primero, de pensar en las evidencias que te ayudan a ver que eres válido en un área en concreto y luego ver cómo comenzar a ensanchar esa zona de confort poco a poco, un paso a la vez. Porque vuelvo, aquí no se trata de que a la directora técnica o de informática vamos a ponerle a hablar sobre ventas o recursos humanos. No, porque ahí sí que le da un síncope. Pero esa persona, sabiendo que tiene un bagaje acumulado y unos resultados demostrables, pues ahora vamos a enseñarle a reenfocar su planteamiento y que lo lleve allí donde tiene que llevarlo ahora. Tampoco va de que hable de su temática frente a 10.000 personas, porque tampoco podría afrontarlo necesariamente, porque aquí también juega un elemento adicional y diría que es el más importante de todos, es la propia motivación. Si quieres hacerlo, encontrarás la manera de llegar allí, mejor o peor. Pero muchas veces a mis cursos llega gente que de entrada no se habría apuntado a un curso de este estilo, pero que han entendido porque le viene de dirección general o de dirección de recursos humanos que tiene que pasar por este proceso para poder acceder al comité ejecutivo, por ejemplo. Pues ese es un aliciente también.
el ser capaz de que te escuche el comité ejecutivo y que a la hora de escucharte se interesen por tu propuesta, cuando en el pasado no eras capaz de hacer ni 2 minutos y la gente se aburría o desconectaba, pues digamos que es una amalgama muy amplia de cosas, pero yo comenzaría con 2. Lo primero es esa evidencia pasada que te demuestra que vales, al menos en tu área de expertise, y luego ir avanzando un pasito a la vez, no pretendiendo pasar de tu reunión de 3 a la convención frente a 300, sino, ok, vamos a llevarte a un siguiente nivel para que te demuestres a ti mismo que en el fondo tiene lo que hace falta, pero tampoco quiero que sea demasiado abrupto. ¿Cuáles has descubierto que son las principales debilidades en la comunicación en los directivos o en las personas que tienen posiciones de liderazgo en las organizaciones? Yo creo que la más impactante de todas es la dualidad que vivimos los humanos en cuanto a que somos seres sociales y necesitamos de los demás para el progreso y para la supervivencia, pero al mismo tiempo somos seres, ay, no me sale la palabra, shy. ¿Cómo se dice shy? Perdona, es Sí, que suena extraño. Sí. No, pero perdón, la palabra no es shy. La palabra es selfish, la que quería decir egoísta. Perdón. Egoístas, sí. Esto no me pasa, normalmente hablo en español. Entonces, es la dualidad entre ser seres sociales que necesitamos de los demás, pero al mismo tiempo somos seres egoístas y primero velamos por nuestros propios intereses y necesidades. Y lo que ocurre habitualmente en el mundo empresarial es que la gente llega a la reunión a plantearle una idea a alguien sin pensar en lo que ese alguien quiere escuchar, sin pensar en lo que ese alguien necesita. Y llegas para decirle, oye... Solo pensando en sí mismo. En sí mismo. Oye, Germán, necesito que me ayudes en este proyecto porque es muy importante para mi departamento. Ok, ¿y a ti qué? Salvo que tú y yo seamos grandes amigos, en cuyo caso lo que me vas es hacer un favor y yo quedo en deuda contigo. En la mayoría de los casos no tenemos grandes amistades en el trabajo. Tenemos amigos, pero no necesariamente grandes amistades. Y en el día a día del trabajo, como tenemos muchas prisas y 17.000 cosas para entregar ayer, lo que menos tenemos es tiempo disponible. Y claro, sin tiempo disponible y con muchas prioridades, si tú me traes una más, es que no la voy a poner dentro de mi listado hasta que tú no la haces prioritaria. Y eso requiere empatía estratégica. Eso básicamente es sentarte a pensar de antemano en a quién tienes enfrente, qué quiere y cómo puedes ayudarle a conseguirlo. Con tu idea, con tu planteamiento, con tu proyecto. Si no haces ese trabajo previo, corres el riesgo, 1, de hablar de forma compleja, no adaptada a la otra persona, y 2, hablar de forma no interesante. Es decir, hablando de lo que te interesa a ti, como dicen aquí en España, vengo a hablar de mi libro, pero a ti no te importa mi libro. Hay una frase que no sé si se me ocurrió a mí, no sé si la leí en algún sitio, pero que yo digo mucho y es: a la gente solo le importas en la medida de lo que le aportas. Y si lo que vienes a contarme no me aporta de alguna forma, no tengo tiempo para escucharlo, salvo que seamos amigos, en cuyo caso lo que nos estamos aportando es cariño. Entonces eso es el error número 1. Eso recuerda mucho ese principio que cuesta mucho para nosotros los comunicadores tomar en cuenta, que es la comunicación se trata siempre de otros. Aunque yo tenga algo que decir, pero la comunicación se trata de otros. Porque yo puedo tener algo que decir, pero si estoy ante una audiencia que no le interesa o le vale queso lo que yo estoy diciendo, pues ni siquiera estoy alcanzando mis objetivos que egoístamente me planteé, porque ni siquiera tengo la audiencia correcta. La comunicación se trata de otros. Ese fue el primero. Sí. Y yo escuché, hace muchos años, yo escuchaba a los campeones mundiales de oratoria de Toastmasters y recuerdo a uno, Darren LaCroix, en uno de esos audio CDs que le compré en un evento, que decía: lo más importante en un discurso es el proceso mental en la cabeza del público. Porque de lo que se trata es que esa idea que suena tan bien en tu cabeza acabe sonando igual de bien en la cabeza de la gente. Cuando suena igual de bien, y no significa calcarla tal cual, significa adaptarla, porque lo que tú tienes en tu cabeza es tu propio objetivo, pero si tú hablas solo de tu objetivo, pues es complicado que la otra persona diga que sí. Pues es ver cómo con tu objetivo, eso que te apetece tanto, lo haces apetecible a la otra persona. Y eso requiere planificación y luego preparación.
¿Por qué dices que a las empresas les cuesta dinero la mala comunicación? Es muy sencillo. Una reunión típica nunca tiene menos de 10 personas. Si además es muy habitual que las reuniones sean una pérdida de tiempo y la reunión de hoy de 1 hora no llegamos a ningún acuerdo y tenemos que volver a reunirnos la semana que viene para ver si llegamos a un acuerdo, incluso si llegamos a ese acuerdo la semana que viene, hemos perdido 1 hora en la reunión anterior multiplicada por lo que le cuesta a la empresa esa hora de cada persona, más el coste de oportunidad de esa semana en la que no hemos llegado al acuerdo donde podríamos haber comenzado a poner en marcha el proyecto. Y eso depende del tipo de proyecto, puede ser una millonada. ¿A eso te refieres con comunicación inteligente? Cuando leí ahí en tu sitio web que hablas de que los profesionales comuniquen de manera más inteligente. Todo es cuestión de branding y de naming. Cada quien te llamará inteligente o estratégica de una forma u otra. Para mí, inteligente, estratégica, es facilitar el acuerdo en un contexto empresarial donde hay prisa, hay mucho en juego, la gente está a 1000 cosas a la vez. ¿Cómo conseguir que en lugar de hacer 3 reuniones podamos hacerla en una? Eso es dedicarle tiempo de antemano, ser estratega y por lo tanto usar tu tiempo de manera más inteligente. Eso habla de cosas, diríamos, en la gastronomía como de sites, ¿verdad? O de las cosas que están alrededor de la proteína adicionales a la comunicación. Es un poco de planificación, tiene que ver con respetar el tiempo de las demás personas, tiene que ver con saber a qué altura del proyecto estás. No solamente, o sea, la comunicación no tiene que ver entonces solamente con lo que yo como directivo voy a decirle a las personas y mi habilidad para decirlo mejor o peor, sino cómo yo preparo el momento de la comunicación. Es un poco también cuando se trata de los visuales o ese tipo de cosas. Totalmente, porque cuando no se tiene en cuenta todo lo otro, solo hablas, vomitas información. La probabilidad de que consiga lo que quieres son bajas. No digo que sea imposible, porque a veces tienes suerte o estás al lado de alguien que está a tu mismo nivel, que le interesa lo mismo, pero para los fines prácticos, comunicar de manera efectiva, que requiere una serie de pasos para poder alcanzar tu objetivo, esos pasos van mucho más allá de abrir la boca. De hecho, para conseguir un mejor resultado hay que dedicarle más tiempo a la parte en la que no abres la boca. Sí. Y sobre todo, hay que pensar mucho para poder enfocar el mensaje de una manera que sea significativa, que sea apetecible a la gente que tienes enfrente. Y hay muchas maneras de abordarlo. De hecho, hay situaciones, si vamos de vuelta al mundo empresarial, alto directivo, comité ejecutivo, lo que ocurre fuera de la reunión es casi más importante que lo que ocurre dentro. Porque muchas veces, para que salga adelante una propuesta potente, sabiendo que hay egos, luchas de poder, politiqueo, pues probablemente lo suyo es haberla vendido antes. Y que en la reunión hagas como que lo estás vendiendo, pero de los 8 miembros del comité ejecutivo ya tienes a 5 en el bolsillo. Sin los cuales sería imposible, teniendo en cuenta que en un comité ejecutivo tienes a alguien que es de finanzas, alguien que es de recursos humanos, alguien que es de ventas, alguien que es de cualquier otra área, y cada quien tiene sus propios intereses individuales. Cuando quieres lanzar un proyecto que impacta de lleno de forma positiva un área, puede que perjudique a otra. Y si no tienes los apoyos suficientes, es complicado conseguir que muchas personas con visiones e intereses distintos te digan que sí. Por lo tanto, mucho de lo que ocurre en situaciones de ese estilo, para poder tener éxito, ocurre antes. Y ya ni siquiera en un contexto formal, profesional. Ocurre tomándote una cerveza, llevándotelo al golf, al pádel o al tenis, construyendo una relación, pero también siendo muy cauto en no pisarle los talones a nadie, los egos, ir con cautela y ver que lo que tú haces tiene un impacto sobre mucha gente, sobre muchas áreas, y no va solamente de tu silo. O algo que ocurre muy habitualmente en las empresas españolas es que incluso empresas grandes, los departamentos son silos completamente incomunicados con las otras áreas, y eso dificulta poner en marcha procesos de cambio cultural, de transformación.
en los que necesitas de la colaboración y la comunicación fluida entre diferentes áreas. Pero claro, si no hay esas relaciones, si no hay esos flujos comunicativos, eso es muy complicado y por lo tanto no va de hablar bonito en una presentación. Eso es lo de menos. Puedes hablar feo en una comunicación y conseguir lo que buscas. De acuerdo. Para aliviarle un poco el dolor a los que nos están escuchando ahora y están comprometidos con mejorar como comunicadores y están en ambientes organizacionales, Sebastián, pienso en aquellos que todavía tienen en su cabeza el tema de, mira, yo soy tímido, y a mí me cuesta hablar en público, yo soy tartamudo, o ya yo no soy tan ágil con las ideas, yo sudo, ya, siento que se me pone la mente en blanco. ¿Qué recomiendas para ellos en caso de, tomando en cuenta que has dicho, ok, aquí es necesario que haya práctica más feedback, es necesario que te prepares y tomando en cuenta que van a tomar ese consejo de prepararse antes y buscar ambientes donde puedan practicar, pero dicen que emocionalmente se nota que probablemente su temperamento, su personalidad no los ayuda y físicamente se les nota. ¿Cuáles son esos pasos para mejorar en su comunicación o quizá tomar control de esas expresiones involuntarias por el miedo a hablar en público? Lo primero, y yo diría que más importante de todo, que es un tema sobre construir una mentalidad más útil, no diría la adecuada, pero más útil, es lo que ocurre muchas veces con las redes sociales. Comparamos nuestro momento malo con el momento Instagram de otra persona, que no solamente no es realista, sino que está mucho más arriba de su mejor versión. Y claro, te estás comparando tú en 2 con una persona en 1500 y eso no es justo para nadie. Lo que me lleva a lo que comentábamos tras las cámaras hace un rato. Yo no creo que haya gente que es natural, que haya nacido con un don. No lo creo. Lo que sí creo es que en la niñez hay personas a las que nos cortaron las alas, nos castraron la posibilidad porque alguien se rió de nosotros. Ajá. Y eso nos hizo pequeñitos. Y en ese momento de la adolescencia, cuando tenemos los nervios a flor de piel y las inseguridades, pues eso hace que te retraigas y que niños y niñas a las que no les cortaron las alas florezcan mucho más que los demás, pero desde los 10, 12 años ves cómo está el ligón, que a veces ni siquiera es el más guapo de la clase. O la chica más popular, que sí, en ocasiones es la más guapa, pero en ocasiones no. En ocasiones la que más dinero tiene, en ocasiones no. ¿Por qué? Porque muchas veces, o las veces que eso ha ocurrido, entre otras cosas, han vivido en un entorno donde se les ha cuidado lo suficiente como para construir su autoconfianza. Y de ahí es arriba. Claro, aquellos a los que se nos castró de una manera u otra, y no digo que a mí me los hayan castrado de manera estrepitosa, pero todos tuvimos algún momento de la niña que te gustaba, que se rió de ti, Claro, de vergüenza. de los populares y te da vergüenza y eso hace que de repente te hundas. Y claro, estás en un nivel, luego caes y ahora tienes que comenzar desde aquí cuando ese niño está aquí arriba. Entonces es normal que la curva, incluso siendo de la misma pendiente, tengamos una distancia importante. Ahora bien, teniendo eso en cuenta, si nos situamos la mayoría de humanos como personas a las que se nos dificultó porque en un momento dado nos marcaron, pues a partir de ahí, pues lo siguiente es más una cuestión de juego mental. Lo primero es que si no tienes un aliciente para querer conseguirlo, no lo vas a hacer porque el proceso es duro. Y parte de lo que ayuda a sobrellevar un proceso complicado es no tener que pensar obsesivamente en el proceso. Hay un libro que se llama The Charge, de Brendan Burchard, donde él dice que para poder enfrentarte a una acción incómoda, como salir en un live en redes sociales, la primera vez que haces un live, en lugar de centrarte en ponerte en video y que te van a ver los pelos de la nariz y que vas a salir brilloso o vas a meter la pata y la gente, en lugar de centrarte en lo incómodo de la tarea, algo que es mucho más productivo es centrarte en la identidad futura a la que aspiras, que no tienes todavía,
pero que solamente puedes alcanzar si comienzas a hacer este tipo de cosas. ¿Se hace fácil? No, pero se hace menos doloroso. ¿Por qué? Porque es una cuestión de enfoque. Cuando dejamos de pensar en eso y sabemos que queremos aquello y aquello lo deseamos muy mucho, pues es una cuestión casi de aritmética. Me duele 7 el hacer esto, pero quiero los otros 100. Pues hay un 93 de diferencia que me mueve a hacerlo tarde o temprano. Número 1. Número 2. Somos individuos que estamos muy ligados a lo que los demás opinan de nosotros, para bien y para mal. Y hay uno de los pilares de la influencia, Robert Cialdini, es la consistencia. Somos consistentes con las decisiones que tomamos. Si digo que voy a hacer algo y lo digo públicamente, cuando me pillan no haciéndolo, quedó mal. Y eso hace que no salve cara. Y eso no es bueno para las relaciones sociales a muchos niveles. Y podría filosofar mucho al respecto. Y de manera más práctica, eso significa que cuando algo te incomoda, tienes que hacer que sea más incómodo no hacerlo que sí hacerlo. Yo le llamo el clavo que saca al otro clavo. ¿Qué ocurre? Yo terminé dando aquel discurso de boda porque tengo la boca tan grande que se lo conté a tanta gente de mi familia, gente que echaba de menos, que quería quedar bien con ellos, que llegó un punto en el que me planteé, ¿doy o no al discurso? Y fue como, coño, se lo has dicho a mucha gente, como no lo des, claro. Es que te van a preguntar. Y probablemente no me habrían preguntado, pero ese fue un impulsor importante. Y aquí de lo que se trata es que cuando haces un compromiso público, de repente no te queda de otra y te duele más no hacerlo que sí hacerlo. Entonces, aquí vamos sumando cosas. Encontrar un propósito que sea mucho más apetecible que el miedo que te da tomar acción. En segundo lugar, conseguir que hacerlo duela menos que no hacerlo gracias al compromiso público. Otra cosa, ya lo mencionamos hace un rato, yo lo llamo el paso de hormiga, y es, si tú quieres ser capaz de subirte a un escenario frente a 100, porque de aquí a 6 meses te toca, pues más te vale que tu primera charla no sea frente a esos 100. Claro. Comienza este fin de semana en una cena con amigos, hacer un brindis de pie. 4 personas, tienes a 3 enfrente. La semana que viene intenta intervenir en la reunión de trabajo. Más adelante, si te inscribes a algún tipo de asociación con cierto grado de afinidad, como recomendaba hace un ratito, para ensanchar tu contexto carismático, pues busca la manera de intervenir también ahí, de presentar algo. Y en el fondo de lo que se trata es encontrar plataformas de menor riesgo que te permitan ir ampliando poco a poco esa zona de confort. Entonces, cuando comienzas con estos 3, yo diría que estos 3 tienen que ocurrir antes del gran momento, porque el gran problema es que te topes con esa necesidad de dar una charla frente a mucha gente donde te estés jugando mucho sin haber acumulado los otros 3, porque eso sí que aterra. Eso sí que es un problema y no significa que no vaya a salir bien, pero te puedes dejar la salud en el proceso. Y Séneca, el filósofo romano, decía que la suerte es el punto de encuentro entre oportunidad y preparación. Tener que hablar frente a 100 personas entrando en una grandísima oportunidad, pero si no tienes la preparación adecuada, no vas a tener suerte. Sí. La suerte se construye sabiendo que tienes una oportunidad o sabiendo que se van a abrir oportunidades, preparándote. Entonces yo le invito a la gente que comience con eso. ¿Cuál es ese propósito, esa identidad futura en la que te quieres transformar? Pues comienza a fijarte en eso y da los pasos incómodos que hagan falta sabiendo que lo otro es más apetecible. En segundo lugar, ¿cómo consigues que duela más no hacerlo que sí hacerlo? Pues comenzando a decirle ahí a los colegas que dentro de 3 semanas voy a hacer mi primer live en Instagram y si no lo hago, les voy a pagar $10 a cada uno. Ya verás cómo el día antes te llaman. Y lo último es eso, poco a poco ir ensanchando tu zona de confort, dando un paso a la vez e irlo haciendo cada vez más grande hasta que llegue el momento en el cual esos 100 no es que no vayan a dar miedo, sino que no te bloqueen. Sí, creo que has dado 3 pasos, Sebastián, que son muy críticos. Hablando de propósito en el primer punto, creo que eso nos hace pensar mucho. Ayer justamente me habló alguien para decirme, mira, tengo una idea de podcast y quiero que se llame de esta manera y esta es la idea que tengo. Y al preguntarle, ok, ¿qué es lo que te está moviendo? ¿Por qué quieres hacerlo?
y le planteé varias opciones como ejemplos. Mira, a veces uno graba un podcast o se embarca en un proyecto de este tipo, como un canal de YouTube, etcétera, por esta razón, esta razón, esta razón. ¿Cuál es la tuya? Y me dijo, déjame sentarme a pensar, sencillamente tengo ganas, me gusta el formato. Y pues si no tenemos un propósito, pues muchas veces es cuando renunciamos y justamente como dice Cialdini, perdemos la consistencia porque no hay algo que nos ale desde el futuro con suficiente fuerza para mantenerme avanzando hoy. Y me has recordado esta frase, Sebastián, de que tiene que ser más incómodo no hacerlo que sí hacerlo. No sé si en algún momento la había leído o la había escuchado con otra manera de verbalizarlo, pero me redarguye mucho esa frase porque me parece que, o esa idea, porque me parece que es un revelador de si lo hago o no lo hago. Es una manera que te deja saber, te permite descubrir, es de esas cosas que hablábamos de adentro, de lo que trae el comunicador adentro de su estructura, te permite descubrir, ok, ¿estoy dispuesto a quedarme en este lugar o estoy dispuesto a moverme hacia la incomodidad? Porque nos duele. Y eso es lo que le pasa a muchos emprendedores que emprenden porque se han quedado sin trabajo. Es que o te mueres de hambre o te buscas la vida. ¿Y qué pasa? De otro speaker de Toastmasters, que también fue campeón mundial, aprendí la frase que lo bueno es enemigo de lo excelente. Si en el trabajo te va bien, aunque no te vaya excelente, te acomodas. Y si sin exposición pública te va medianamente bien, te acomodas. Lo que pasa es que los grandes saltos requieren de otras habilidades que van un poco más allá de esa comodidad. Sí, definitivo. Sebastián, ¿qué estás viendo, leyendo o escuchando que nos quieras recomendar de cualquier tema? Mira, llevo desde principios de año metiéndome en el mundo de la interculturalidad. Hice un curso sobre formador de formadores interculturales y estoy devorando un libro que se llama The Culture Map, de una autora que se llama Erin Meyer, y que habla sobre las diferencias culturales en 8 ejes distintos de la comunicación, donde en función del país de origen tiendes hacia un lado o hacia otro de la balanza, y que cuando no se tienen en cuenta estas circunstancias a la hora de negociar, de vender, de presentar, de dar feedback a gente de otras culturas, te pueden salir muy mal las cosas. Y me está abriendo los ojos a nuevos enfoques que siento que me ayudarán mucho a reempaquetar lo que hago, sabiendo que yo trabajo con gente de muchas culturas en español, pero que también trabajo en inglés, y mi intención es poder trabajar en todo el mundo, y es importantísimo tener en cuenta que las diferencias no son meramente de personalidad, donde el DISC y otras herramientas para entender las diferencias entre individuos son útiles, pero que hay un elemento que está muy por encima, y es la cultura donde te has criado, que marca una serie de principios, de valores, de preferencias que si no tienes en cuenta pueden hacer que las cosas no vayan muy bien. Entonces, cuando hablábamos hace rato antes de empezar a grabar acerca de las diferencias en nuestras culturas, incluso estando dentro de América Latina, estábamos hablando de algo que traes en top of mind, ¿no? Porque en América Latina somos muy diferentes, aunque probablemente cuando te consigues con un montón de latinoamericanos de diferentes países, te das cuenta que quizá lo único que tenemos en común es que hablamos español, porque somos muy diferentes. Somos muy diferentes. A mí se me sube que llevo 20 años en España, estoy muy españolizado. Ya de hecho me siento más español que dominicano. Que tengo mucho amor a mi origen, pero claro, las cosas como son. Me casé con española, tengo hijos españoles, llevo 20 años aquí, entonces me he acostumbrado. Y de hecho yo me he desarrollado profesionalmente aquí en España. Entonces eso me ha hecho chocar en determinadas circunstancias con dominicanos, por cosas de la vida, por esas diferencias, esos choques culturales. Y la realidad es que cada país es un mundo, y el hecho de que te una un idioma de diccionario no garantiza nada, entre otras cosas, por asuntos tan simples como diferencia en una sola palabra. Es como decir guagua en un país es autobús, en otro país es niña. Y son países que tienen el castellano como lengua materna, pero cómo se han desarrollado esos países desde sus propias independencias, y cuando se, digamos, soltaron de España, pero también con las migraciones que han tenido en las últimas décadas, pues eso impacta muchísimo cómo opera una cultura versus otra, y es apasionante.
Sí, es un tema que me apasiona y estoy pensando en varias cosas mientras te oigo, pero eso nos abriría una ventana de una conversación completamente diferente. Pero me llevo esa recomendación de Culture Map de Erin Meyer, y para quienes nos escuchan va a estar disponible el link a ese libro en caso de que veamos que sí existe, que está disponible en plataformas digitales, en la descripción de este episodio. Sebastián, ¿cómo pueden ponerse en contacto contigo alguien que nos escuchó y tiene preguntas y quiere crecer, quiere conectarse contigo, quiere aprender de tus planes de formación o saber acerca de eso? Mira, quien quiera formarse, sobre todo el mundo empresarial, que entre a sebastianlora.com y en mi página web va a encontrar la sección para empresas. Quien quiera formarse a título individual, aunque yo no hago uno a uno prácticamente nunca, tengo cursos online. Quien tenga una presentación muy importante, que tenga que llevar un escenario y que su negocio va a crecer como consecuencia, en determinadas circunstancias sí que hago uno a uno. Quien no cumpla con ninguno de esos dos, porque me busque en Instagram o en YouTube, donde tengo un montón de contenido. Si estás en el mundo empresarial, en LinkedIn publico mucho contenido ya más enfocado a la empresa. Digamos que estoy prácticamente en todas partes. Busca Sebastián Lora en Google y me vas a encontrar. Excelente. Sebastián, pues quien eres y lo que haces engrandece la comunicación, y te agradezco mucho por tu tiempo y compartir tu conocimiento con nosotros. A ti, Germán. La verdad que la conversación ha sido apasionante. Gracias a ti. Igualmente, un abrazo. Pues amigos, ya saben, vayan a la descripción de este episodio y allí van a conseguir los links de las formas de conectarse con Sebastián, así como el libro que nos recomendó. Amigos, este podcast es una producción original de Kipus y es posible gracias al compromiso y al profesionalismo de Deyaneira Huitrón en la producción, Wendy Saucedo en el concepto gráfico, Eva Daniel Abreu en la coordinación de redes sociales y Alex Bernal en la edición y en la postproducción. Seguiremos creciendo juntos para ser mejores comunicadores donde quiera que estemos, y no importa lo que hagamos, en un próximo episodio. Nos escuchamos y nos vemos muy pronto.